resolver sus dudas, ¿no? También, por favor, mantengamos siempre en silencio nuestro micrófono para evitar cualquier ruido extraño que confunda la exposición de la doctora, por respeto a la docente y a los demás participantes, ¿no? También si tenemos alguna consulta de manera personal, podemos levantar nuestra manito del audio y cederé el audio porque pueden realizar de manera directa su consulta con la doctora. ¿No? Más que decir. Licenciado, no lo escucha muy bien. Le agradezco mucho, muy amable. Buenas noches a todos. Continuamos nosotros este domingo, que ya es el último día para nuestro curso sobre el derecho de sucesiones. Justo este domingo tenemos una de las partes más importantes que nos habla ya de lo que es el procedimiento en materia de sucesiones. Como ayer ustedes recuerdan, hemos visto las formas de aceptación de la herencia, que puede ser de forma pura y simple, que puede ser bajo beneficio de inventario, incluso testamentaria, ¿no? Hemos tocado superficialmente lo que es el aspecto testamentario, cosa que ahora ya lo vamos a hacer un poquito más en detalle, pero ya vamos a ver lo que es el procedimiento para la aceptación de la herencia, ¿no? Aspectos que son muy importantes al momento de realizar este procedimiento, ya sea por la vía notarial o por la vía judicial, si amerita el caso. Muy bien, vamos a irnos. Voy a compartir con ustedes una presentación. Como le decía el licenciado, en cualquier momento ustedes pueden interrumpirme para poder hacer consultas o preguntas, o en todo caso levantar la mano para hacer una pregunta o consulta verbal. Muy bien, nos vamos con lo que es el derecho sucesorio. En este caso, y entrando en la segunda parte, que es la parte más importante, como les decía hoy domingo, vamos a ver, se los he puesto ahí, lo que más o menos vamos a ver en esta parte, que es la sucesión testamentaria, el procedimiento ante el notario de fe pública, el procedimiento por la vía judicial, los pagos impositivos y bueno, en el caso de los bienes inmuebles, y también estoy tocando los bienes muebles, como los vehículos, el registro ya sea de estos derechos sucesorios en los registros correspondientes, ¿ya? Vámonos primero por la parte testamentaria. Ayer hablábamos de que nuestra ley protege los derechos de la legítima como tal, es decir, protege los derechos de los descendientes, de los ascendientes, del cónyuge y el conviviente. Estos derechos no pueden ser afectados por la voluntad de la persona que fallece, o sea, no pueden ser afectados mediante un testamento porque ya son derechos consolidados en favor de estas personas. A no ser que hayan incurrido en indignidad, a no ser que hayan incurrido en desheredación o en todo caso estas personas decidan renunciar a la herencia. Pero después esta herencia está protegida dentro de lo que es la masa hereditaria que tiene la persona al fallecer, porque ya tiene un patrimonio consolidado, pero cuando fallece, esto se denomina masa hereditaria o patrimonio sucesorio. Dentro de ese patrimonio sucesorio, calculando que es un 100%, la persona que fallece puede dejar mediante testamento un 20% de esa totalidad de la masa hereditaria. Pero si yo no tengo herederos forzosos, como decía, hijos, padres, esposo o conviviente, entonces puedo dejar la totalidad por un testamento, aspecto que no excluye el Código Civil. Pero eso sí, si tuviera hijos, si tuviera padres, si tuviera cónyuge, se tiene que respetar este orden de las sucesiones y obviamente ellos tienen el 80% de la totalidad de la masa hereditaria en su favor y protegido por la ley. Tomando en cuenta que nos referimos ahora a lo que es la sucesión testamentaria, nosotros no debemos olvidar que esta disposición testamentaria tiene una característica esencial, que es la voluntad de la persona que fallece. Toda vez que bajo su voluntad, esta persona puede dejar determinados bienes que están dentro del 20% o la totalidad de bienes a una persona, que puede ser incluso uno de los herederos que están determinados en la 1083 del Código Civil, que como les hablaba son herederos forzosos, pueden ser algún hermano, sobrino, puede ser el vecino, puede ser la señora de la tienda, puede ser un compañero de trabajo, pueden ser personas que no necesariamente tengan el vínculo con la persona que fallece. Entonces,
El que fallece puede voluntariamente dejar determinadas cosas en favor de estas personas. Ahora, cuando tiene que dejar estos bienes a una determinada persona, tiene que identificarlo claramente. Es decir, yo voy a dejar a Perico de los Palotes, quien es mayor de edad, con cédula de identidad, número tantos, él es hábil por derecho, vive en tal domicilio. Es decir, tiene que ser determinante esta decisión de dejar esta disposición testamentaria en favor de una persona o de varias personas. No puede generar confusión porque si está sujeto a una confusión, obviamente va a ser susceptible a la interpretación que pueda hacer la autoridad judicial si es que tiene que intervenir en esta apertura del testamento. El licenciado Daisy Condori quiere hacer una pregunta. Licenciado, no sé si está a la vista. A ver, Puede escuchar ahora sí. ya, gracias. Daisy, puede hacer la pregunta. Hola, Daisy. No se le escucha, creo que su audio no está bien. Quizá en este aspecto nos podría escribir, estimada Daisy, por favor, al chat hasta que se pueda solucionar el tema de su audio, ¿no? No hay ningún problema. Daisy, por favor, por mensaje para que yo pueda leer su consulta, ¿ya? Le agradezco porque no se activa su audio. Bueno, antes de, esperando la pregunta que tiene Daisy Condori, vamos a continuar con esto. Entonces, este mecanismo permite que una persona en vida decida el destino de su patrimonio. Como les decía, es un aspecto voluntario, pero la persona que decide voluntariamente dejar ciertos bienes bajo una sucesión testamentaria tiene que determinar claramente a quiénes va a dejar estos bienes. No se olviden que no puede afectar la legítima o el patrimonio de los hijos, vuelvo a recalcar para que no genere confusión, de los hijos, de los padres, del cónyuge o del conviviente. Si no hubiera ninguno de estos tres, recién la persona al fallecer puede dejar una disposición testamentaria en favor de quienes quiera de la totalidad de su patrimonio. No necesita resguardar ningún 80% o ningún porcentaje, ¿ya? Eso quiero, por favor, que lo tomen en cuenta. Continuando, este acto jurídico, como les decía, es un acto solemne. Se le denomina solemne porque obviamente es un acto que implica ciertas formalidades que tienen que ser tomadas en cuenta por la persona para que no pueda ser invalidada esta disposición testamentaria. En consecuencia, esta disposición es un acto unilateral. ¿Qué quiere decir? Solo y únicamente lo puede realizar la persona que está dejando esta disposición testamentaria en favor de los hijos, puede ser en favor de quien disponga como parte de su herencia. Entonces, el testamento se manifiesta voluntariamente. Esta regulación está establecida en el Código Civil, también está establecida en la ley del notariado, porque el notario es el que interviene cuando se habla de la recepción del testamento, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el caso de la sucesión, cuando hay testamento, no debemos olvidar que puede disponer derechos, pero no solamente derechos, también puede disponer obligaciones, puede disponer aspectos no patrimoniales, aspectos patrimoniales, que en un momento más voy a indicarles a qué se refieren esta clase de disposiciones. Al dejar un testamento, la persona tiene que tener capacidad, así se denomina, a esa posibilidad de disposición de sus bienes. Para tener capacidad, como se dice en derecho, que es una capacidad jurídica, el ejercicio que tiene como tal la persona, obviamente esta persona tiene que ser mayor de 18 años. Cuando la persona es mayor de 18 años, puede hacer un testamento.
Asimismo, tiene que tener sanidad mental, es decir, tiene que estar en plena facultad mental. Las personas incapaces, los menores de edad, salvo casos como es el caso de un emancipado que ya tiene 16 años y ya puede administrar sus bienes con autorización judicial, no pueden dejar un testamento. Es decir, su testamento no será válido porque el testamento es considerado como un contrato unilateral. En consecuencia, ustedes saben que un menor de edad o una persona incapaz no puede firmar ningún contrato, no es válido, ese contrato sería nulo. Como el testador o como el testamento tiene la calidad de un testamento, de un contrato unilateral, no puede ser realizado por ninguna persona que sea menor de edad o que tenga un problema en las facultades mentales. El testamento, como hacía referencia hace un momento, debe ser libre. Tiene que estar consciente de todo lo que quiere dejar el testador. No puede haber presión para dejar el testamento. No puede haber borrones en el testamento. No puede haber influencia de terceras personas. En algunos casos a veces son los hijos los que influencian. No, no dejes a mi hermano, deja esta disposición en favor de esta persona. Entonces no puede haber esa injerencia porque si no, el testamento no tendría el consentimiento válido y por ende ese testamento podría ser sujeto a nulidad por cualquiera de los interesados. Entonces, ustedes saben que la voluntad juega un papel importante al momento de realizar cualquier clase de contrato. En el caso de que el testamento viene a ser considerado un contrato unilateral, donde hay una disposición de bienes, obviamente el consentimiento es la parte esencial para que este testamento tenga validez. La forma, que les decía, todas las formalidades que la ley exige. Por ejemplo, cuando hablamos de un testamento cerrado, que es el que mayormente se entrega al notario en un sobre cerrado, tiene que contener como requisito la participación de 3 testigos. En consecuencia, si existieran menos testigos, el testamento puede ser sujeto a nulidad. Por eso, estos requisitos que hacen formal al testamento le dan mucha validez al mismo. Si no, entonces estaríamos sujetos a que cualquiera de las personas pueda tratar de invalidar esta disposición testamentaria. ¿Ya? Entonces, no debemos dejar de lado este aspecto, toda vez que eso le da la validez a los testamentos. Ahora bien, ¿qué características tiene que tener el testamento? Como les decía, es un acto unilateral. No necesito traer a mi mejor amigo, a mi esposo o a mi esposa o a mi hermano o a mis hijos para proceder a la disposición testamentaria. Es un acto que solo me incumbe a mí como persona para disponer de mis bienes o patrimonios. Aquí tengo una pregunta, van a disculpar que suspenda la explicación, de cuándo y en qué circunstancias se da lectura al testamento. Edgar, si me permite, más adelante voy a explicar, pero no dejo de lado responderle superficialmente. Esto se da cuando muere la persona. Quien va a dar lectura con intervención de todos los herederos es el notario de fe pública o el notario porque él tiene que dar fe de que se ha dado lectura y de que no se ha alterado las firmas que pudieran haber dentro del testamento o el contenido del mismo testamento. Pero voy a entrar en ese detalle más adelante, si me permite, por favor. 2, es un acto de disposición patrimonial. Por eso les decía, no es un acto que no carece de importancia. La persona, el de cuyus o el causante o la persona que va a fallecer, está ya disponiendo de ciertos bienes que son de carácter patrimonial. ¿Qué quiere decir? Que son evaluables en dinero. Ahora, cuando hablamos de carácter patrimonial, estamos hablando de casas, pueden ser departamentos, vehículos, terrenos, cuentas bancarias. Entonces, tienen un carácter económico. Cuando hablamos de disposiciones no patrimoniales, que también se da en algunos casos ciertas disposiciones, pueden ser, por ejemplo, decido que se me creme y que no se me entierre. Es una disposición no patrimonial. Otra disposición no patrimonial puede decir, yo reconozco a Jorge, pongamos, que es mi hijo.
o sea, no lo ha reconocido en vida, pero sí hace un reconocimiento de la afiliación con cierta persona, a quien tiene que identificar también claramente. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo que en un testamento pueden haber disposiciones testamentarias patrimoniales con carácter económico y disposiciones patrimoniales, perdón, no patrimoniales, que no tienen un carácter económico. Entonces, estos aspectos de una disposición patrimonial y una disposición no patrimonial son válidas dentro de lo que es el acto realizado en un testamento. Ahora bien, ¿qué clases de testamentos tenemos? Es necesario conocer al momento que se haga una apertura de un testamento. Tenemos dos clases. Por un lado están los testamentos solemnes. Estos testamentos solemnes que exigen rigurosamente ciertas formalidades como ser los testigos son de dos clases, testamento abierto y testamento cerrado. El testamento cerrado, solamente el contenido lo conoce la persona que está dejando la disposición testamentaria. En este testamento cerrado, ya en esta disposición, la persona escribe toda su disposición, lo mete en un sobre cerrado y esto lo entrega al notario de fe pública. El notario recibe ese sobre cerrado, pone un acta de recepción del sobre que está recibiendo, sella y a los costados van a sellar los testigos que son los que declaran que visualmente están viendo que el de cuyos o el causante está entregando su testamento en este sobre cerrado. ¿Por qué es importante esta clase de testamento? Solo y únicamente el contenido lo conoce la persona que está por fallecer o la persona que está dejando esta disposición testamentaria y obviamente no puede ser alterado ni los sellos, que eso es lo que se evidencia, lo primero que se evidencia a la lectura del testamento, no se pueden alterar las firmas de las personas como testigos. Los testigos tienen que ser, según el Código Civil, personas vecinas. Entonces, personas que son ajenas, que no son personas familiares. Entonces, son ellos los que presentan la firma y al momento de abrirse se tiene que identificar que no ha sido alterado esto. En este caso de los solemnes también tenemos los testamentos abiertos, también denominados a vox populi. ¿Por qué se los denomina así? Porque las personas, los herederos, amigos, los testigos, el notario, pueden ser parte de la lectura de este testamento, es decir, que todos conocen el contenido de este testamento. Obviamente, este testamento también tiene que ser firmado por la persona que está dejando esta disposición y tienen que intervenir los testigos, que son 3 testigos, los que también van a firmar y el notario de fe pública. ¿Qué quiere decir? Que al fallecimiento se va a abrir este testamento abierto, va a volverse a ratificar la disposición de este testamento y obviamente se tiene que cumplir con estas disposiciones. No debemos olvidar que si una persona deja un testamento, no es algo determinado, definido. Esta persona en cualquier momento puede revocar este testamento. ¿Qué quiere decir? Dejar sin efecto el testamento. No voy a dejar testamento, ya no voy a dejar este testamento. Como también puede en cualquier momento modificar el testamento, es decir, ya no voy a dejar estos bienes a esta persona, voy a dejar a otra persona más o a otra persona. Entonces, el testamento hasta la muerte del causante puede ser modificado o puede dejar sin efecto a la voluntad del causante. Ahora bien, existen la otra parte que son los testamentos especiales. Estos testamentos, obviamente, en ciertos casos son entregados. Un ejemplo, por ejemplo, o un ejemplo que se dio cuando hemos pasado el COVID, había la posibilidad de elaborar estos testamentos especiales, que es a riesgo grave, como se dice, cuando existe una pandemia, cuando existe guerra o cuando existe terremoto. En consecuencia, estos testamentos especiales pueden no necesariamente ser entregados ante un notario de fe pública. Basta que en estos testamentos mínimo estén 3 testigos o máximo 5 testigos.
Estos testamentos también pueden darse, testamentos en aeronaves, hay testamentos militares, hay testamentos en campaña, hay testamentos dentro de las comunidades que se denominan campesinos. Entonces son testamentos, como así dice su nombre, especiales, para situaciones especiales. El único requisito, uno, que tengan que ser con testigos, mínimo 3, máximo 5, y el otro que tengan que ser siempre, una vez que concluya la pandemia o la guerra o el terremoto, tienen que ser presentados por quienes queden ahí, digamos, los amigos o los mismos testigos, tienen que ser presentados ante un notario de fe pública para que este documento tenga validez. Ahora bien, dentro del testamento cerrado, como les decía, que es la voluntad del causante y que solamente él sabe de eso, no puede hacerse ninguna modificación una vez que este señor haya entregado al notario de fe pública este testamento, a no ser que él voluntariamente y en vida vuelva donde el notario y le diga: señor, estoy dejando sin efecto esto, voy a modificar, y vuelva a entregar ese testamento nuevamente cerrado, o pueda dejarlo sin efecto. Dentro de estos testamentos solemnes también existen los testamentos cerrados del mudo o sordo mudo. Estos testamentos, que pueden ser realizados por estas personas, obviamente tiene que ser una persona capaz y puede dejarlo todo en un sobre cerrado y escrito, el mismo que tiene que ser realizado con su mano propia. Una vez que este señor pueda cerrarlo en un sobre cerrado, la disposición que tenga, tiene también que ser entregado ante el notario de fe pública para que tenga la validez necesaria. ¿Ya? Entonces, no debemos olvidar que ante un testamento cerrado, ante un testamento abierto, ante testamentos especiales, el requisito esencial es que tengan testigos. En los especiales, no necesariamente se presentan ante el notario de fe pública, pero los testamentos cerrados o abiertos sí tienen que ser presentados ante un notario de fe pública. ¿Quién es el que da fe? Ustedes saben que el notario de fe pública es un fedatario, que quiere decir que es la persona en representación del Estado que se encarga de dar fe de que ese documento que se le está entregando cumple con todos los requisitos y ha sido entregado por la propia persona. ¿Ya? Ahora bien, ¿quiénes se quedan o quiénes pueden cuidar este testamento? Porque esa es una de las partes importantes y una de las dudas que la mayor parte de las veces me hacen preguntas. Esto ya es a voluntad de la persona que deja el testamento. En este caso, este testamento puede ser conservado por la persona. Este testamento puede ser conservado por el notario de fe pública, o también puede ser conservado por cualquier persona que el de cuyos o el que está falleciendo deje como confianza. O sea, yo confío en esta mi amiga, yo le voy a dejar a ella mi testamento, mi disposición testamentaria. Pero también puedo dejarle al notario verificando todo esto de los sellos, el sobre cerrado, y también puede estar en mi poder en un lugar que pueda conocer alguna persona y que solo mi fallecimiento pueda ser abierto. Cuando hablamos de que existe ese requisito esencial, que es la capacidad para la disposición de un testamento, existe la incapacidad, como ustedes están viendo en la presentación. En caso de incapacidad, los menores de edad no pueden dejar ninguna disposición testamentaria, a no ser que hayan cumplido la edad de 16 años y puedan ser considerados emancipados. Los interdictos, que en derecho, interdicto se denomina a la persona que no tiene sanidad mental. En consecuencia, esta persona interdicta tampoco puede disponer de sus bienes por no tener por tener, digamos, un problema mental. Y los que no se hallen en sano juicio por cualquier causa al hacer el testamento. Aquí se habla, por ejemplo, de las personas que en un estado alcohólico puedan intentar dejar un testamento, el mismo no es válido.
Los sordomudos tampoco. Veíamos ahí que sí podían, pero los sordomudos que no saben escribir, no saben leer, no pueden dejar un testamento. Tiene que evidenciarse que ellos también a plena, o sea, con su mano, han hecho o han elaborado el testamento. Ahora bien, ¿cómo se inicia este trámite de la aceptación de la herencia por la vía notarial? Ya nos vamos a lo que es el procedimiento de la aceptación de la herencia por la vía notarial. Debo aclararles que antes este trámite se lo realizaba por la vía judicial. La herencia, la aceptación de la herencia era realizada por la vía judicial. Teníamos que acudir, esperar que se nos sortee un juzgado, hacer la petición. Muchas veces esta solicitud de aceptación de la herencia más o menos duraba una semana, en el peor de los casos, una semana, que son 7 días. Se hacía la resolución y obviamente se ejecutoriaba esta disposición testamentaria. En esta disposición que lo hacía el juez, se salvaban derechos de los posibles herederos que pudieran alegar igual o mejor derecho. Eso es lo que habitualmente decía la disposición testamentaria. Cuando se hacía por la vía judicial, antes de la disposición de que tenga que hacerse por la vía notarial, se emitían unos testimonios, los mismos que posteriormente tenían que ser protocolizados ante un notario. Muy bien, eso era antes. Con la implementación de la Ley 439, el nuevo Código de Procedimiento Civil y la nueva ley de la nueva ley notarial y su reglamento, que es la 483 y el reglamento el 2189, se ha determinado que para bajar la carga procesal a los jueces, esta aceptación de la herencia pueda ser realizada por la vía notarial. Un gran logro, se puede decir, porque ya no tenemos que estar esperando el sorteo, a veces las cargas y la demora que pueda haber tenido un juez. Muy bien, hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué sucede en esta aceptación de herencia por la vía notarial? Que esta aceptación tiene que ser, ¿cómo les puedo decir? Lo más pacífica posible. Es decir, que no puede haber oposición. Cuando existe oposición, cuando ya se vuelve contencioso un trámite donde ya hay una persona que se opone a la aceptación de la herencia, entonces, como se tienen que presentar ciertas pruebas, se tiene que demostrar, quizá mediante alegatos, mediante, ¿cómo les puedo decir?, respaldos jurídicos que la persona no tiene o no tiene derecho a la herencia, en consecuencia ya se va a la vía judicial. Ahora bien, cuando hablamos de que una persona quiere hacer una aceptación de herencia, vamos a iniciar el trámite primero haciendo una petición al notario. ¿Cómo se realiza la petición al notario? Algunos notarios aceptan que la persona pueda realizar esta petición mediante una carta identificando el número de notario y el abogado que está a cargo de la oficina notarial. En otros casos, permiten que pueda ser mediante un memorial. Ahí ya tiene que intervenir un abogado, no necesariamente que se determine el número de notaría ni el notario específicamente, pero que se haga una petición de solicitud de aceptación de herencia por la vía notarial. Una vez que se presenta esto ante un notario de fe pública, el notario evalúa que existe un consentimiento para tramitar en la sucesión notarial. ¿Qué sucede en este caso? Que si se ha iniciado antes un proceso judicial por la vía, por la vía judicial, el notario, identificando este aspecto, va a rechazar el proceso toda vez que ya es de conocimiento de la vía judicial. ¿Ya? Tiene que determinarse en la petición el motivo de la solicitud de la aceptación de la herencia. No debemos olvidar que la aceptación de una herencia no solo es de los hijos, no solo es de los padres, no solo del cónyuge. A falta de estos, puede ser realizado por cualquier persona, como los herederos
colaterales, como ser un hermano, un sobrino, puede ser realizado, pero manifestando o poniendo en conocimiento del notario que la persona no tenía herederos forzosos. También se tiene que identificar si la persona ha muerto en el exterior, su domicilio de o sea, para abrir competencia del notario, tiene que ser identificado el último domicilio de la persona o de la persona que ha fallecido. Esa es la determinación del domicilio si la persona ha fallecido en el exterior. Si ha fallecido aquí, lo mismo, el último domicilio del causante. Esto abre la competencia del notario. No se olviden que hay notarios en La Paz, hay notarios en Santa Cruz, hay notarios en diferentes departamentos de Bolivia. Entonces, si yo quiero que el notario de Santa Cruz atienda mi petición, yo tengo que evidenciar que la persona que ha fallecido vivía en Santa Cruz. Si la persona vivía en La Paz, tengo que iniciar el trámite en la ciudad de La Paz. Muy bien. Entonces, que no existe proceso judicial, ahí estamos viendo el literal D, que dice, y eso es uno de los requisitos. Si las personas se iniciaron por la vía judicial, no pueden acudir a la vía notarial. Ahora bien, ¿qué requisitos adicionales deberá adjuntar a la petición? Obviamente, un certificado de descendencia que evidencie quiénes son los descendientes de la persona que ha fallecido, el certificado de defunción de la persona, porque ahí es cuando se abre la sucesión, toda la documentación que evidencie el vínculo que yo tengo o que me une con la persona que ha fallecido y el pago del impuesto que lo vamos a ver más adelante. Tengo una pregunta acá. Roxana Tapia indica, en caso que se haya realizado la legítima defensa, esta puede ir una aclaración para que la esposa o esposo no herede lo que los padres le dieron al hijo o hija. Ay, me perdí con la pregunta. En caso que se haya realizado legítima defensa, Roxana, no entendí. Eh, me imagino que debe ser en... ¿Me ha Sí, escuchado, doctorita? Lo que Roxanita, le agradezco mucho. Ahora sí le escucho. Buenas noches, doctora. Quería hacerle una consulta. Diga. Mm, Personalmente yo hice ya la legítima defensa para mis hijos, o diré la legítima No, para la mis cuatro. aceptación de la herencia. Ajá, no, legítima, ¿cómo es esa figura? La De aceptación de la herencia por respetando la legítima de sus hijos. aceptación de legítima, creo que es, ¿no? La figura, Ya, aceptación. aceptación de la herencia. Está bien. Esa es, entonces yo me enfermé con cáncer, entonces a mis cuatro hijos ya les di la parte que le diremos, no solamente de un lote. Mm, con mi esposo hemos trabajado bastante en casi 40 años, entonces compramos lote para mis cuatro hijos cada uno. Ya les dejamos a cada uno su parte, Ujú. cada uno tiene su espacio, ¿no? Y son en Santa Cruz y aquí en La Paz, a cada uno, pero uno de ellos, por ejemplo, no está bien en relación con su esposa. Entonces, viendo esa situación, mi pregunta es, en caso de que suceda algo con mi hijo, la, la nuera, que es su esposa, mi nuera ella se va, diremos, va a tener el derecho de propiedad de ese lote o no, porque según en ¿qué se llama? La notaría, me dijeron que no, porque se puede poner, dice, eso quería preguntarle y que me saque de dudas, tal vez hacer una anotación de que no herede la esposa, porque esto es como es legítima, entonces, ¿será que eso es así, doctor? Roxana, una consulta. ¿Su hijo tiene hijos con la señora, con su esposa? Tiene un hijito, un Un varón. hijito. Ya, listo. Ahora sí le voy a contestar. Lo que usted me indica es que ha dejado un anticipo de legítima, Exacto, ¿cierto? a mis cuatro, sí, a los Muy cuatro. bien.
que corresponde. ¿Qué sucede? Cuando dejamos un anticipo de legítima, es un derecho propio que se les entrega a los hijos. Lo bueno Ujú. de esto que no intervienen los esposos, porque puede ser considerado como un bien propio. Pero si a su hijo le pasara algo, la esposa va a entrar en calidad de hija dentro de ese bien. No va a estar con el 50%, o sea, no llega a constituirse un bien ganancial, pero llega a entrar en una sucesión como hija. Es decir, si tienen un hijito, el bien se va a tener que partir en mitades. 50% para su hijito, 50% a ella como hija dentro de las sucesiones, si es que le Mm, pasara algo. Ahora, si su hijo en vida decidiera vender ese bien, pongamos que es un bien hereditario que no tiene acceso la señora, pero es lo bueno, no sé si en el anticipo ella ha aceptado que se está dando como anticipo de legítima y que ella respeta eso. No sé si han puesto eso en el documento, señora Roxana. no pusimos porque esto es propiedad, diremos, de nosotros los padres. Y en vista de que yo estaba con el tratamiento del cáncer y no sabía si iba a sobrevivir, ¿no? Pero gracias a Dios soy sobreviviente del cáncer. Pero por eso yo ya les había dejado a cada uno, digamos, su parte, para que después no tengan problemas. Y a las nueras no hice conocer, porque él no es casado, diremos que está de conviviente, ahora no se quieren casar los jóvenes, solo conviven, pero convive con una señora que es también divorciada y tiene otros hijos aparte. Ese es el problema, ¿no? Claro, Y yo le bueno, entiendo. Pero sabe que lo ideal era que en el documento estas personas que son los convivientes o cónyuges, que ya está reconocido por ley porque ya tienen esa característica siempre y cuando se haga reconocer por la vía judicial, acepten de que se está dando esto en calidad de herencia como anticipo de legítima en favor de sus hijos. Si no lo han hecho, aún puede hacerse un documento de aclaratoria o complementación, una minuta de complementación de que estos señores están, de que estas señoras están en conocimiento de que esto es un bien heredado, porque me imagino que ya, están en conocimiento. Ahora, otra de sí, las garantías que usted también puede hacer es un usufructo vitalicio, que es un gravamen dentro del bien hasta que usted, como usted es tan fuerte, hasta que usted disponga, porque incluso usted puede disponer levantar ese gravamen dentro de ese bien o dentro de esos bienes como anticipo de legítima, dentro de un bien, porque usted tiene que demostrar que vive en ese lugar. ya, se puede hacer ese usufructo, un documento de usufructo, ¿qué me dijo? Vitalicio, usufructo vitalicio. Sí se puede hacer un documento, señora Roxana. Ese Ya. es como un gravamen en el bien por el cual no se puede disponer. ¿Por qué se dice vitalicio? Porque va a ser hasta que o disponga voluntariamente usted del levantamiento del gravamen o hasta que, bueno, hasta que uno viva hasta el final de los días. Por eso se dice vitalicio. Mm, ya, muy bien. ¿Ya? Ahora Esto es tengo una otra garantía. pregunta. Ya, otra preguntita bien cortita. Sucede que mi esposo no me avisó a mí y em, había dado su apellido a la hija de su sobrina. Y esta hija lleva su apellido de él y yo no sabía. Entonces recién me entero y ahora me presentan un papel indicando de que no me pedirán ninguna herencia, pero ya está como hija, él está como padre, figurando en el certificado de nacimiento. Entonces, en ese caso, pero ellos, según ellos, se amparan en el artículo, no sé qué número, ahorita no recuerdo del Código Civil, que indica de que es un apellido como de favor, diremos. No sé Figurativo. cómo, exacto, así Ya, dice. Sí. está bien. Mm, Pero eso, mientras no haya una disposición judicial, señora Roxana, eso no tiene validez.
En cualquier momento, la señorita que ha sido reconocida puede pedir y hacer efectivo su derecho. Si es que ellas están con la disposición de hacer conocer de que no van a estar dentro de lo que es la herencia, entonces háganlo por la vía judicial, hagan este reconocimiento y esta aceptación de que este apellido tiene una denominación, no necesariamente es figurativo, no me acuerdo bien, pero que es solamente una formalidad para darle un apellido, pero sin tener acceso a la herencia. Que hagan este reconocimiento, tiene que haber una disposición judicial para que tenga validez eso. Ajá. ¿Y eso ante quién tenemos que hacer, doctorita? Ante el juez, Escucha. estimada Roxana, ante la vía judicial. Eso se Ah, presenta ante el juzgado de familia, se da a conocer, esto es una renuncia a la autoridad paternal, ya ella puede interponer, la señorita puede interponer, puede decir que se le deje como una formalidad el apellido porque todos sus documentos lleva, pero que ella está renunciando ya a la afiliación que tiene con este señor, toda vez que ha sido solamente para darle un apellido y por tanto no va a acceder a la herencia del señor. Sí se puede dar. Y eso es una protección que se hace a las personas que han sido reconocidas sin tener una afiliación con la persona, una afiliación directa. gracias, doctorita. Ya, pero tiene que Gracias. hacerlo por la vía judicial. No se olvide, si ellas presentan un documento y no está reconocido, o incluso ese mismo documento pueden solicitar que sea reconocido por el juez de familia, entonces el juez va a pedir la demostración y con eso se va a llamar a las partes y va a declarar de que el apellido solo sea una formalidad y esta señorita no tenga acceso a la herencia. Gracias, doctorita. ¿Ya? Muy gentil. No se Gracias. preocupe. Tengo Hasta una pregunta más. Gracias, Roxana. Marcela López dice, en un principio hice ingresar demanda de aceptación de herencia, pero me dieron por no presentado, por no cumplir con lo que solicitaba en su momento. La juez, ahora sí, nuevamente quiero realizar la aceptación vía notarial. El notario me va a rechazar. No, porque como ha sido rechazada, cuando una demanda ha sido rechazada en la vía judicial, se la tiene como no presentada. Así que puede iniciarlo por la vía notarial. Obviamente le van a pedir, si es que le hacen preguntas, hay notarios que no necesariamente hacen la pregunta, pero puede ser que le hagan la pregunta. Usted tiene que mostrar ese decreto de rechazo de la demanda y como le digo, la demanda que ha sido rechazada no ha sido puesta, no se ha abierto competencia, entonces se la tiene como no presentada. ¿Ya? En ese caso puede seguir continuando con el trámite por la vía notarial. Sandra Aguirre dice, buenas noches, doctora, la voluntad de la madre es dejar un inmueble de 300 metros. Quiere dejar la parte de adelante para 2 hijos y para los otros 2 hijos la parte de atrás. Si estos 2 hijos que les toca la parte de atrás, si no estarían de acuerdo, pueden apelar. No se olviden que los derechos de la legítima se respetan. Entonces, si ese es el único bien que tiene la señora, tiene que respetarse un 80%, ¿ya? Un 80% en favor de los 4 y el 20% que puede dejar como una disposición testamentaria. Ahora, lo que podrían hacer figurar como una transferencia de los bienes, cosa que la señora esté en vida, y los hijos o sea, cada uno de los hijos acepte lo que la mamá les está dando, pero en calidad, ojo, en calidad de transferencia. Ahora, digamos que la señora, porque los hijos están casados, no quiere hacerles transferencia, puede dejarles en anticipo de legítima las partes que ella dispone, ojo, y cada hijo puede estar de acuerdo con recibir la parte que le corresponde, pero todo depende que en el anticipo se especifique que están plenamente de acuerdo, que es un anticipo y que no van a reclamar posteriormente, ¿ya? Ahora, en cualquier momento las personas pueden, si es que se ha vulnerado su derecho,
pueden interponer cualquier recurso, como es el recurso de, ayer les comentaba, el recurso, hay dos recursos que se dan para recobrar la legítima. Déjenme acordarme, hace un momento estaba pensando, el recurso de reintegro, que es obviamente para restituir en la legítima, ¿ya? Entonces, sí pueden interponer, están en su derecho, pero si se les da como un anticipo de legítima, ellos están de acuerdo y se les especifica en una cláusula de que no van a tener mayor observación, entonces no va a haber ningún problema porque estamos hablando de la legítima de los herederos. Tengo otro mensaje más. Edgar López dice, con todo respeto, creo que los participantes debemos ser... gracias, Edgar, muy amable. Marcela López, no, a ustedes más bien, la participación es importante y bueno, vamos a tratar de avanzar. Inicio del trámite. Como les decía, tiene que haber un consentimiento, ahí están los requisitos para el inicio del trámite notarial. Este documento tiene que sí o sí ser entregado con un certificado de descendencia, porque ahí se evidencia, como decía la señora Roxana Tapia, que a veces de sorpresa nos enteramos que por algún favor el cónyuge o la cónyuge ha reconocido a una persona o ha adoptado a una persona, como si fuera como un favor que se le da al niño o niña que no tiene un apellido formal. Entonces, para estos casos siempre tiene que haber un certificado de descendencia. Ahora bien, ese certificado de descendencia nos permite salvar los derechos de los posibles herederos del causante. El certificado de defunción y toda la documentación que exige el notario de fe pública, así como el pago impositivo. En este caso, el notario verifica toda esta documentación presentada y todo tiene que estar elaborado en un acto de inicio de trámite. Y obviamente este acto tiene que comunicar a la DIRNOPLU. Esto ya está sistematizado. Ustedes saben que hay un sistema que es el SIMPLU dentro de lo que es el notario, ingresa todos estos datos, cosa que es de conocimiento de cualquier otro notario de que ya la persona ha iniciado el trámite de aceptación de la herencia. Entonces, aquí está el artículo 95 de la ley notarial, del reglamento de la ley notarial, que es la 2189, que dice que tiene la obligación de poner en conocimiento el inicio del trámite ante la DIRNOPLU. Ahora bien, una vez que se ha iniciado el trámite, el notario de fe pública revisa, registra todos los documentos presentados. Todo esto tiene que estar protocolizado. El protocolo del notario es el que tiene mayor reserva porque es la base de toda la documentación que se está presentando y que tiene que ir en orden cronológico. Esta verificación del orden que realiza el notario y que nos da seguridad jurídica para los trámites que se llevan a cargo del notario, obviamente siempre es verificado por la DIRNOPLU o por la Dirección Departamental del Notario del lugar donde ejerce el notario su principal función. Ahora bien, esto antes de que aparezca la ley 483 era pues todo un desorden. Alguna vez tal vez a ustedes les ha tocado solicitar una fotocopia legalizada de una transferencia de bien. Cuando vamos con la escritura en fotocopia, veíamos que en el protocolo había habido una transferencia de vehículo. Entonces no había garantía, no había seguridad jurídica. Hoy en día con esta ley 483, que es una de las leyes más completas, ya que tiene una injerencia del derecho latinoamericano en materia notarial, entonces ya tiene mayor resguardo y más que todo porque todo está sistematizado. Además, existe una garantía que no sé si es de conocimiento de ustedes para el cuidado del archivo del notario, donde están todos estos documentos, donde está su protocolo, o sea, son documentos archivados. El notario antes de su designación, antes de su juramento, tiene que pagar una garantía de 50 salarios mínimos dentro de lo que es el mínimo nacional. Entonces, imagínense que si hubiera un perjuicio en este archivo, esa garantía que otorga el notario es la que va a resguardar el cuidado y la protección de estos archivos que son denominados los protocolos, donde están todos los documentos raíces que permiten al notario dar certificaciones, dar informes o dar fotocopias legalizadas o en algún caso algún duplicado. No olvidemos que si un notario
si yo he tramitado ante un notario, Juana Juana Castillo, y este notario fallece, otro notario se va a hacer cargo de estos archivos. Entonces, como esta notaria ya no está, yo puedo acudir ante otro notario para que me pueda dar la fotocopia legalizada identificando el nombre, la fecha y el número de escritura pública. Pero también eso se encuentra sistematizado. Ahora bien, dentro de lo que es el proceso sucesorio sin testamento, el trámite se realiza a petición escrita, como les decía, y con la petición o con los documentos que requiere el notario adjuntar para resguardo de que se está haciendo un trámite sucesorio de una persona que ha fallecido. Entonces, una vez que se identifica todo esto, el notario va a solicitar que se haga el pago impositivo y luego va a determinar otra escritura pública, ya no de la aceptación, sino de la determinación de, o sea, de la designación como heredero. Todos estos documentos son los que van a ser válidos para posteriormente poderlo inscribir en el lugar correspondiente. Aquí se los estoy poniendo cuando existen otros coherederos. El trámite es voluntario, pero pueden realizarlo conjuntamente con otros herederos. No hay ningún problema. Pero tal vez los demás coherederos, que pueden ser 2, 1, 3 o 10, no quieren realizar todavía. Este heredero que se denomina diligente puede realizarlo voluntariamente, no necesita la intervención de ellos, pero no se olviden que en la escritura pública del notario se va a determinar que se salvan los derechos de estos posibles herederos, siempre y cuando accionen la petición de la herencia por la vía notarial o en todo caso por la vía judicial. Aquí se los estoy poniendo para conocimiento de ustedes el arancel notarial en materia de sucesiones. Estamos viendo los procesos sucesorios en la vía notarial, que son 800 bolivianos. Ahí me faltó los subtítulos, se los voy a complementar cuando tenga que mandarles el material. ¿A qué se refieren los? No, el total del trámite, perdón, es de 800 bolivianos. Me imagino que tiene que ver los 500 con la intervención los 300 intervención del notario y los 500 dentro de lo que es la valorada, pero voy a aclararles esos subtítulos. También se los he puesto la división y partición de la herencia, que es uno de los aspectos importantes. Cuando hay bienes donde no pueden ser cómodamente fraccionados, es decir, si son dos hermanos herederos, no podemos agarrar y decir, bueno, para ti el baño y para mí la terraza, y el living para ti y para mí la cocina. No, no aceptan una cómoda división, entonces estos bienes pueden ser divididos de forma convencional, o sea, bajo acuerdo de partes, como también puede ser cuando es bajo acuerdo de partes, ya podemos acudir por la vía notarial. Pero si la otra parte no quiere dividir el bien, ya tenemos la posibilidad de acudir ante la vía judicial. Si acudimos convencionalmente ante la vía notarial para hacer la división y partición de estos bienes, entonces estamos hablando de un trámite que tiene un costo de 1.000 bolivianos. La apertura de los testamentos. Esta apertura de los testamentos puede ser realizado en la oficina del notario o el notario tiene la posibilidad de acudir al domicilio de la persona que ha fallecido para leer el testamento. La intervención del notario a la lectura del testamento tiene un costo de 1.000 bolivianos. Aquí están ustedes viendo el arancel. Este arancel lo pueden encontrar en la página de la DIRNOPLU, para que no haya susceptibilidades. Incluso cuando nosotros nos apersonamos ante un notario de fe pública, lo ideal es decirle, muy bien, señor notario, usted dígame cuánto se le tiene que pagar y si no es mucha molestia, muéstrame que esto esté comprendido dentro del arancel notarial, ¿ya? Porque a veces hay notarios que hacen cobros desmedidos, entonces ahí es donde uno tiene que conocer que puede pedir que se haga o se base, esté basado el costo dentro de lo que es el arancel notarial. Muy bien, la aceptación de la herencia, cuando hablamos de la vía judicial, tengo acá una consulta. Vamos a ver, permítanme antes de continuar. Dice, en el folio está registrado papá y mamá, pero el fallecimiento del padre, solo la madre se declaró heredera.
Habiendo 6 hijos del matrimonio, por falta de tiempo, los hijos aceptan que la madre sea la única que figure en el registro. La pregunta es, ¿la madre puede vender sola o necesita la firma de los 6 hijos? ¿Cómo se debe proceder para evitar futuros problemas? Le agradezco la pregunta. Permítame un minutito. Daisy Condori. Daisy, en este caso, la madre puede hacerse declarar heredera, pero cuando hablamos de disponer un bien, o sea, de tener la posibilidad de vender el bien, no debemos olvidar que al momento de hacerse declarar se han salvado se han salvado los derechos de los hijos. Entonces, para que la señora pueda vender este bien inmueble, sí o sí necesita que los hijos no den autorización, sino que los hijos se hagan declarar herederos, ¿ya? Y obviamente como titulares de ese bien, porque obviamente ellos no son titulares si no se hacen declarar herederos, por tanto uno no puede disponer de algo que no le pertenece. Una vez que se hacen declarar herederos y son titulares del bien, estos hijos conjuntamente con la madre van a poder vender el bien inmueble. Puede que estos hijos hayan llegado a un acuerdo de que no, que la mamá solamente va a recibir el dinero, no hay ningún problema. Eso ya puede ser un arreglo interno. Pero si alguno de los hijos dicen, bueno, yo no quiero recibir la herencia, yo solo quiero que figure la mamá, pueda que uno o los 6 hijos puedan renunciar a la herencia, de manera que al renunciar por la vía notarial, que se la puede realizar, ese inmueble solo y únicamente va a estar a nombre de la madre, ¿ya? Pero mientras tanto, esto tiene que estar consolidado a nombre de los hijos también para que el bien pueda ser vendido oportunamente. Listo. Ok. Cuando hablamos de la vía judicial, la aceptación con herencia tiene que ser, en este caso, casos en los que se debe acudir a la vía judicial. Para beneficio de inventario. Les decía el día de ayer, hoy está permitido por la ley del notariado el que podamos realizar la venta por los menores de edad. Pero cuando tenemos que tener mayor resguardo y se tiene que nominar un administrador o nombrar un administrador, esta aceptación de la herencia se la tiene que realizar siempre ante la autoridad judicial. Entonces, para eso siempre se hace una aceptación de herencia con beneficio de inventario. ¿Quién realiza el inventario? El notario de fe pública. En estos casos se lo hace por la vía judicial. En los casos donde hay menores e incapaces, como les digo, el mayor resguardo que se puede tener es que se pueda realizar ante la vía judicial. Cuando existe oposición, controversias entre los herederos, quienes se niegan a que el hermano renuncie o se niegan a que acepte o acepte bajo beneficio de inventario, entonces sí existe controversia y hay pelea entre los hermanos. En consecuencia, obviamente, estas personas van a tener que acudir a la vía judicial. El notario no va a poder solucionar la controversia porque el notario no tiene la potestad, de acuerdo a ley, de poder valorar pruebas. En cambio, el juez sí, con la valoración de las pruebas va a poder va a poder tomar una determinación en favor de alguno de los herederos, ya sea el demandante o en favor del heredero demandado, ¿ya? Cuando existe controversia o problemas u oposición. Ahora bien, ya les decía que cuando pasan los 10 años, prescribe el derecho del heredero. Pero esta petición de herencia transcurridos los 10 años, o sea, esta prescripción al derecho de aceptar la herencia, tiene que ser interpuesto por cualquier persona interesada, que pueden ser colaterales, el hermano, el sobrino, o puede ser interpuesto por cualquier persona denunciando al Estado y el Estado tendrá que participar en esta prescripción, que es una demanda por la vía judicial. Pero si nadie ha movido nada, ya han pasado 12 años. El heredero dice, me haré declarar heredero, aunque hayan pasado más de 10 años, entonces se lo puede hacer por la vía judicial. Ahora bien, ¿qué impuestos se tienen que pagar? El impuesto nacional, que es el 3%, y se tiene que pagar un impuesto del 1% en la gobernación.
Ahí se los estoy poniendo. Cuando hablamos de impuestos nacionales, se tienen que pagar en 10 días hábiles. Cuando hablamos de días hábiles, estamos tomando en cuenta que es de lunes a viernes. Los sábados no trabaja impuestos nacionales. Entonces tienen que ser 10 días hábiles, no son 10 días corridos, es decir, no cuenta ni sábado ni domingo. Cuando hablamos de la gobernación, que es el 1%, que es uno de los impuestos más económicos, estamos hablando de 90 días que se tiene como plazo. Entonces, inicialmente, si la persona pretende hacerse declarar heredero, puede pagar el impuesto del 3% dentro de los 10 días hábiles de abierta la sucesión y el 1% ante la gobernación. Ahora bien, cuando hablamos después del pago de impuestos que se lo hace de un proceso judicial, se acude al notario de fe pública para la protocolización de ese testimonio judicial, o sea, de esa sentencia judicial de la declaratoria de herederos. Para eso, ante el notario, cuando se lo ha hecho por la vía judicial, se tiene que adjuntar este testimonio judicial de declaratoria de herederos que lo realizan en el mismo juzgado y el mismo que tiene que ser un original y una fotocopia legalizada. ¿Quién legaliza esto? El secretario del mismo juzgado. Los impuestos tienen que ir dentro de lo que es impuestos nacionales, como veíamos el 3%, y ahí está el formulario 430, y en algunos casos, según corresponda a disposición del juez, irá al gobierno municipal. La fotocopia del folio real con el certificado de registro de propiedad o la fotocopia de folio real en el caso de los bienes inmuebles y el registro de propiedad en el caso de vehículos automotores. Siempre la fotocopia de la cédula de identidad del heredero que va a suscribir la protocolización. Ahora bien, cuando hablamos de la protocolización, debe ser suscrito por cualquiera de los herederos. No es necesario que vayan todos. Pero esta situación solo y únicamente se da en la vía judicial. Cuando hacemos un proceso en la vía judicial y hay una sentencia, entonces tenemos que pagar todos estos aspectos y hacer que la escritura pública nos emita el notario de fe pública. Ahora, tal vez ustedes me dicen, ¿y por qué aquí no se presenta el certificado de defunción, el certificado de descendencia? Porque ya estamos hablando de un testimonio judicial, es decir, que dentro del proceso judicial ya se han presentado todos estos documentos y han sido validados por el juez. Cuando hablamos de derechos reales y del registro de los bienes inmuebles en derechos reales, ¿qué tenemos que llevar cuando hacemos el trámite ante la vía judicial? Tenemos que llevar un testimonio de protocolización de la declaratoria de herederos, que obviamente es la escritura pública emitida por el notario de fe pública. El último impuesto de la última gestión, que eso nos piden para el registro en derechos reales, el impuesto legalizado, porque el original se queda con el notario, el impuesto de la transmisión gratuita, que es lo que estábamos viendo, el 4%, las cédulas de identidad de los herederos, el folio real actualizado sobre el cual se están haciendo declarar herederos, y todos los documentos originales tienen que ser presentados con 2 fotocopias en derechos reales, ¿ya? Esto obviamente tiene que ser ingresado. Para derechos reales, el usuario puede registrar se llama registro público de derechos reales, y aquí estamos nuevamente recalcando, y no todo el trámite, este trámite es personal. No puede ser realizado por otra persona, pero si la persona no puede acudir, puede dejar un poder, pero tiene que ser un poder específico para que se pueda tramitar en derechos reales. Alguna vez me ha tocado que mi cliente no quiere no puede presentarse porque obviamente no tiene espacio dentro de la oficina, es un trámite que a veces hay que esperar. Entonces, mis clientes me dicen, doctorita, le dejaré poder. Cuando hablamos de un poder, ya hay la intervención del notario de fe pública, pero el poder tiene que ser específico
para el registro en derechos reales. Si no, en derechos reales no me van a hacer valer. Incluso en el registro que va en el folio real, cuando ya hemos inscrito el derecho sucesorio de las personas, incluso ahí va el número de poder porque ha actuado mediante una persona representante. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de acudir a las oficinas de derechos reales, tenemos que ir previamente a la ventanilla de informaciones porque ahí verifican la documentación que se está presentando. ¿Qué quiere decir? Muchas personas dicen, ¿por qué tengo que ir a informaciones primero si yo quiero hacer ya mi trámite? Aunque parezca un poco moroso, en esta ventanilla de informaciones nos van a decir si existe alguna omisión en el documento, si no está claro el documento, si hay alguna falla, si no se han sacado las dos fotocopias. De la ventanilla de informaciones, una vez que se verifica que están todo en orden, entonces recién nos van a mandar a las ventanillas de inscripciones rápidas donde están los asesores del registro. Estas personas son las que evidencian, verifican, revisan en el sistema si el inmueble cuenta con el número específico. Algunas veces sucede que en el juzgado se han equivocado en el testimonio, en el número de matrícula del folio, o a veces el notario también se ha equivocado en una letra del nombre de las personas, en el número de carnet, o a veces en el número de matrícula del inmueble. Entonces, estos asesores son los que tienen que verificar que esta documentación cumpla con todos los requisitos para ser ingresado en el sistema de emisión del comprobante, o sea, en el sistema para lo cual nos van a emitir un comprobante de que el trámite ya ha sido ingresado. Ahora bien, puede suscitarse, alguna vez se ha dado, y yo les digo, hay personas que para no pagar un abogado pagan tramitadores. Ese es un riesgo que corren las personas. ¿Qué pasa con este riesgo? Que puede ser que la persona no conozca y meta un trámite que no corresponde o documentos que no corresponden. A veces los tramitadores se escapan y se llevan los documentos. Entonces es un riesgo. Les voy a dar un ejemplo. Una persona contrata a una tramitadora que se ha tomado el tiempo de 8 meses. Cuando la persona ya decía, basta, ya es 8 meses de una aclaración de superficie en un trámite, le ha pedido los documentos, la persona le ha entregado los documentos. ¿Y qué había sido? Porque ella decía que se había observado en derechos reales. Obviamente habían observado en derechos reales porque no habían adjuntado el catastro de la casa, del inmueble. Habían adjuntado un catastro de una propiedad horizontal. Entonces había un error ahí y obviamente en derechos reales han observado este catastro. Entonces, yo sugerencia, tal vez hay muchos abogados que estén presentes aquí o personas particulares, siempre tomen el resguardo de contratar un abogado. Un abogado que les garantice la tramitación, puede ser con una iguala profesional, pero que permita revisar la documentación. Como les digo, a veces en ventanillas puede haber un error en la escritura pública del notario de fe pública o un error en el testimonio que emite el juez, porque eso también no lo redacta propiamente el juez, lo redactan los supernumerarios. Entonces, para esa garantía siempre tienen que estar asesorados por un abogado, ¿ya? Ahora bien, una vez que se realiza el ingreso, ya se entrega una preimpresión del registro para que el usuario verifique y corrija la impresión realizada. En este caso, muy pocas veces se hace esta preimpresión. Algunas veces sí he visto que se realiza, pero otras no. Pero lo único que pretenden es identificar que no se haya cometido omisiones o errores en el registro de la sucesión de la persona interesada. Entonces, una vez que ya hay conformidad de esta persona, este trámite sube para verificación también de los asesores internos y posteriormente para la firma del juez registrador en derechos reales. ¿Ya? Y obviamente después se hace un pago del arancel correspondiente en la ventanilla correspondiente en derechos reales. Cuando hablamos de los vehículos,
obviamente los vehículos son considerados bienes muebles, no están enraizados a la tierra. Estos vehículos tienen que ir registrados en tránsito. En tránsito nos van a pedir el testimonio de protocolización de la declaratoria de herederos, el pago de impuestos anual. Ese testimonio de protocolización lo emite el notario de fe pública, el pago de impuestos anual, la última gestión para el registro, el impuesto a la transmisión, que como les decía, el notario se queda con el original y nos entrega una copia legalizada, el certificado de registro de propiedad, la resolución que emite tránsito, las cédulas de identidad de los herederos. Además, una fotocopia legalizada del testimonio de la declaratoria que tiene que ser presentada a la alcaldía, el pago de impuestos anual a la alcaldía, el impuesto a la transmisión gratuita del vehículo en la alcaldía, certificado de registro de propiedad vehículo automotor en la alcaldía, la resolución de tránsito y las cédulas de identidad. Estos son los documentos que tienen que ser registrados en ambas instancias para registro del derecho sucesorio de vehículos. Ahora bien, el formulario para el pago de impuestos sobre vehículos automotores, cuando hablamos de herencia, es el 430 que se paga en impuestos nacionales. Esto tiene que ir acompañado, vuelvo a recalcar, de la declaratoria de escritura pública que le otorga el notario de fe pública, el certificado de registro de propiedad, pago de impuestos anual, última gestión, fotocopias de las cédulas de identidad y si hay una persona que esté tramitando este registro en las instancias de vehículos, en consecuencia, el poder específico para la tramitación correspondiente. Después se tiene que presentar el formulario 430 de impuestos nacionales debidamente llenado ante cualquier entidad bancaria para efectuar el pago correspondiente y el pago a realizarse que corresponde al 3% de la base imponible del vehículo automotor. Eso va en el formulario 430. El impuesto que se tiene que pagar sobre vehículos automotores tiene que ir el impuesto departamental de sucesiones hereditarias y esto se presenta también ante la parte, ante impuestos nacionales. Ahí tiene que registrarse la escritura pública, el certificado de propiedad, pago de impuestos, fotocopias y testimonio de poder. Todo esto se verifica en original, pero se puede adjuntar fotocopias simples de estos documentos para que puedan ser registrados en la parte impositiva. El formulario del gobierno departamental, que también se tiene que adjuntar, más el pago de la base imponible del documento automotor en un 1%. ¿Ya? Ahora bien, la aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario. Ayer hablábamos que existe la aceptación de la herencia pura y simple. Cuando hablamos de una aceptación pura y simple, estamos hablando de que el patrimonio del decuyus o del causante se mezcla con el patrimonio del heredero. En consecuencia, el heredero va a tener que asumir las deudas que hubiera podido tener el causante. Si sus bienes no cubren estas obligaciones, entonces se paga con el patrimonio del heredero. Pero para resguardar esto, tenemos la aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario. El plazo, y les había dicho, para hacer esta aceptación de herencia es de 6 meses. No puede ser más de los 6 meses porque ya estaríamos ante una aceptación pura y simple. Permítame un minutito, tengo aquí una pregunta de Edgar López que dice, por favor, en el caso que un juez haya declarado heredero a un menor de edad representado por su madre, sin que haya llegado a la etapa de inventariación, división y partición de bienes con otros herederos, ¿sería necesario que el testimonio otorgado por el juez sea registrado en derechos reales y otras instancias? Sí, Edgar.
Cuando hablamos de que ha sido declarado por la vía judicial y para que la persona tenga la competencia, no competencia, el derecho sobre el bien para posteriormente irse a una división y partición si correspondiera con los otros coherederos, sí o sí tiene que estar registrado en derechos reales. No se olviden que en derechos reales va a salir el nombre del menor, pero en representación también va a ir el nombre de la madre. Para cualquier caso de inventariación o división, tiene que estar ahí el nombre de su representante legal y el nombre del menor. ¿Por qué? Porque cuando se trate de la división y partición, se les va a poner en conocimiento y en consecuencia, obviamente, el juez tiene que valorar que cualquier disposición que se haga del bien siempre vaya en beneficio del menor. ¿Ya? Tenemos otra pregunta más. Ya, gracias. No, está bien, no se preocupe. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la aceptación de la herencia, no se olviden que aquí estamos resguardando el patrimonio. Se resguarda el patrimonio del heredero. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona que ha fallecido tenga muchas deudas. Entonces, si tiene deudas, pueden ser cubiertas solo y únicamente con el patrimonio de la persona que ha fallecido. Es decir, yo no tengo la necesidad de cubrir esas deudas porque solamente me voy a encargar de administrar el pago de estas deudas con el bien del decuyos. Entonces ahí entramos con lo que es la aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario. En este caso, se lo puede hacer ante un notario de fe pública. Para eso, se tiene que presentar un carnet de los interesados, quienes estén peticionando o hagan la petición de la aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario, los requisitos como certificado de defunción, certificado de nacimiento, si la esposa es la que está pidiendo, certificado de matrimonio o el reconocimiento del matrimonio de hecho por la vía judicial, que tiene que estar reflejado en una valorada del CERESI con la inscripción de la resolución que reconoce ese estado matrimonial de concubinato o de matrimonio de hecho. Solicitud, como hemos dicho, en algunos casos algún notario solicita que la petición tenga que ir con un memorial, otro solamente una carta, y te tiene que evidenciarse con una certificación del CERESI o del tribunal ahorita me voy a acordar. Bueno, el CERESI o donde dan los carnets, ay, que me olvidé ahorita el nombre, ya, tiene que evidenciarse el último domicilio del causante, el CEGIP, ¿ya? Entonces, con la certificación del CEGIP o del CERESI, se tiene que evidenciar cuál es el último domicilio del causante para que se pueda abrir competencia del notario de fe pública o del juez, si así correspondiera. Una vez que se verifica todo esto, se tiene que presentar una escritura pública del inventario de todos los bienes muebles o de todos los bienes y de todos los bienes y o de todos los bienes inmuebles según corresponda. Pero estos bienes tienen que ir adjuntos con todos los títulos de propiedad para verificación del notario de fe pública. Si en algún caso pueden ser bienes que no están a nombre, puede haber, si el notario acepta, una declaración voluntaria de los herederos. Pero si no hay esa declaración voluntaria de que este bien pertenecía al padre, entonces solamente se va a tomar en cuenta todos los bienes que estén registrados a nombre del causante. Si hubiera oposición, entonces el notario de fe pública puede mandarles a estos señores a la vía judicial. Ahora bien, la documentación, como les decía, es la escritura de anticipo de legítima que tiene que estar con la inventariación, es decir, esta inventariación tiene que ser realizada por un notario de fe pública. El impuesto anual de la última gestión del bien o los bienes que están sujetos a la aceptación bajo beneficio de inventario. También se tiene que evidenciar el impuesto a la transacción gratuita, que es en materia de sucesiones, que es el 3% en impuestos nacionales y el 1% en la gobernación. Las cédulas de identidad
de todas las personas que están pidiendo la aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario o de la persona que necesite presentar este documento. Y aquí estoy, permítame un minutito, me he adelantado con la diapositiva. En esta herencia bajo beneficio de inventario, que específicamente son estos requisitos, el notario de fe pública, una vez que verifique, puede determinar mediante una escritura notarial la designación de las personas que están aceptando la herencia bajo beneficio de inventario. Como les digo, si hay controversias entre los aceptantes o algún otro aceptante quiere hacerlo de manera pura y simple, el notario de fe pública tiene que mandar a la vía judicial. Algunas veces, para mayor resguardo de los interdictos, que son las personas que tienen algún problema mental, de los menores de edad, siempre es bueno acudir ante la vía judicial. ¿Por qué es bueno acudir ante la vía judicial? Porque el juez nos permite peticionar al juez, peticionar o hacer la petición al juez que quien administra los bienes de un interdicto o de un menor de edad presente un informe de manera anual respecto a la administración de los bienes que está realizando de estas personas. No se olviden que es una tercera persona la que está aceptando la herencia bajo beneficio de inventario y obviamente se tiene que resguardar que esta persona no haga un mal manejo de los bienes del menor o de los menores interdictos. Entonces, cuando no existe mayor problema y todos aceptan bajo beneficio de inventario, se puede hacer por la vía notarial. Pero basta que una persona diga, no, un ratito, yo lo voy a hacer por la vía judicial. En consecuencia, ya se tiene que remitir todos los antecedentes para que puedan ser realizados ante la vía judicial. Más que todo, resguardando que las personas que se encarguen de administrar los bienes, entonces puedan ellos acudir a pedir informes periódicos de cómo se está llevando a cabo la administración de estos bienes. Ahora sí, me disculpa porque no veía el fondo. Ahora sí les paso lo que es el anticipo de legítima. ¿Qué es el anticipo de legítima? Conforme me indicaba, por ejemplo, Roxana Tapia, es una forma de dejar la herencia en favor de nuestros hijos, ¿ya? Si no es en favor de nuestros hijos, este anticipo de legítima se puede dejar en favor de nuestros padres conforme la ley establece, porque la legítima favorece a los descendientes, a los ascendientes y al cónyuge o conviviente. Entonces se puede realizar este anticipo de legítima. Ahora bien, este anticipo de legítima, que es una minuta que se tiene que elaborar ante un abogado. El abogado realiza el anticipo de legítima en favor de los beneficiarios. Una vez que elabora esta minuta tiene que ser presentada ante el notario de fe pública. Esta minuta de anticipo de legítima, en el caso de que hayan menores de edad, pongamos que el esposo Juan deja al hijo José y la esposa, como el hijo José es menor de edad, la esposa es la que va a aceptar este anticipo de legítima en representación de su hijo menor. Una vez que se haga esta minuta de anticipo de legítima, se tiene que presentar al Servicio de Impuestos Nacionales para que se pague el 3% y 1% a la gobernación. Para esto, obviamente, es necesario que se lleve el impuesto, el último impuesto para calcular lo que se tiene que pagar. Una vez que se hace estos pagos, ya se puede llevar ante el notario de fe pública y el notario de fe pública puede emitir la escritura pública de anticipo de legítima. Para esto también es necesario que ante el notario se pueda presentar, ante el notario, la gobernación e impuestos, se tenga que presentar el certificado de identidad, las cédulas de identidad de los beneficiarios.
puede ser un menor de edad o cualquier hijo que sea mayor de edad, tiene que presentar su cédula de identidad actualizada. No hacen valer cédulas de identidad pasadas o que ya hayan vencido. El folio real. Este folio real también tiene que ser presentado ante el notario de fe pública, también tiene que ser presentado al Servicio de Impuestos Nacionales y al gobierno municipal. Entonces, el folio real, que puede ser en fotocopia, una vez que se presenta al notario, elabora la escritura pública y estos documentos tienen que ir al registro en derechos reales para que pueda hacerse oponible el derecho de estos beneficiarios. ¿Qué quiere decir? Para que se registre el anticipo de legítima que ha sido otorgado ya sea por los padres o por los hijos o en algún caso por el cónyuge. En este caso, se debe pagar un arancel del 5 por mil sobre la base imponible del inmueble objeto de anticipo de legítima. Esto se lo paga en derechos reales. Si el anticipo de legítima recae sobre un bien inmueble con un valor catastral de 800,000, el monto a pagar en derechos reales, y ahí se los he puesto el cálculo de los 800,000 por 5. Entonces ahí sale el monto que se tiene que pagar en derechos reales. ¿Ya? Muy bien, estimados, tengo acá una pregunta. Dice Sandra Choque, buenas noches, el mismo plazo es para solicitar aceptar bajo beneficio de inventario en la vía judicial. Sí, estimada doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, el mismo plazo es para aceptar por la vía judicial la aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario. No debemos olvidar que son 6 meses y estos 6 meses tienen que ser, son plazos perentorios, es decir, que no puedo exigir a la autoridad judicial o al notario de fe pública que se me extienda este plazo. Son perentorios más que todo porque eso es de interés de los herederos en su totalidad. Cuando es de interés de los herederos en su totalidad, obviamente tienen que ser realizados, permítame un minutito, tienen que ser realizados y no pueden ser suspendidos. Una vez que pasa estos 6 meses, ya directamente estamos pasando a los 10 años que se nos da para una aceptación pura y simple. ¿Ya? No sé si tenemos alguna pregunta más, por favor. Básicamente, creo que con esto hemos concluido. No sé si está licenciado, un poquito nos hemos adelantado, pero estoy para las preguntas que ustedes puedan realizar, por favor. Creo que no tengo ninguna duda más. De todas maneras, yo voy a cualquier material que ustedes necesiten acerca de lo que es la materia de sucesiones, voy a pasarlo por directo para que ustedes puedan contar con este material. Es necesario que si tienen dudas o consultas, incluso pueden hacerme a mi correo, que también lo puedo pasar al licenciado para que ustedes puedan, cualquier duda que tengan, hacerme la consulta necesaria. ¿Ya? No tengo ninguna otra consulta más. Creo que ha quedado o muy claro el tema o no hemos entendido nada. Doctorita, ¿qué me dijo sobre el usufructo? ¿Qué documento hay que hacer para el tema de legítima para que no se beneficien o que no se venda, diremos, el bien mientras yo viva? Es un usufructo vitalicio. Se tiene que hacer una escritura pública de usufructo vitalicio. O tiene que ser Mm. una minuta donde usted está determinando que ese bien que usted ha dejado como anticipo de legítima le permita a usted poder vivir, puede usar, gozar, puede alquilar incluso el bien,
pero esto le permite vivir hasta el tiempo que usted esté en vida o hasta el tiempo que usted decida levantar este gravamen, ¿no? Pueda que su hijo o sus hijos le digan, mamita, queremos vender porque queremos hacer un negocio, pongamos. Y usted considere que está bien, que es una buena opción para ellos, entonces usted voluntariamente puede hacer el levantamiento mediante otra escritura pública de ese gravamen. Pero mientras tanto, usted va a tener ese gravamen dentro del inmueble, sus hijos no van a poder disponer del bien porque esto va a ser de forma vitalicia hasta el final de sus días. Ujú. ¿Ya? Bueno, mis hijos, más bien yo quiero que ellos hagan uso del bien, pero lo que no deseo es de las yernas, diremos, que se apropien ese bien como suyos. Eso también se Claro. puede poner en la escritura, ¿no? No, en el usufructo vitalicio no puede colocar. Lo que puede hacer es una minuta aclaratoria en el cual estas personas que son las esposas de sus hijos están aceptando que este bien es un bien heredado, es un bien considerado bien heredado, o sea, un bien como anticipo de legítima, que eso solamente les pertenece a los hijos y que ellas estén reconociendo ese derecho. Pero no se olvide, señora Roxana, que si su hijo o sus hijos deciden vender, el fruto de la venta de ese bien, que en este caso puede ser el monto de dinero, ya entra dentro de la comunidad ganancial. Ya, está bien. ¿Ya? Ahora, en Pero el otro tema que le hacía la pregunta, tengo que recurrir ante el juez de familia, ¿no? Para que les cite a las partes y les haga firmar de que no van a recibir ninguna herencia, ¿no? tiene que haber un reconocimiento de la vía judicial. Tiene que hacerles notar. En este caso, señora Roxana, es solamente se denomina un apellido, mire, se me ha ido la palabra, Convencional, convencional. convencional, ahorita. Ajá. Correcto. Solamente convencional. ¿Qué quiere decir? La persona puede usar el apellido en los títulos, puede usar el apellido en sus estudios, no hay ningún problema, pero no tiene derecho sobre el bien, sobre la sucesión de la persona. Pero esto tiene que ser sí o sí con reconocimiento judicial. Ya, ¿Ya? ya, doctorita. Y así ya no van a poder, digamos, la persona ya no tiene Ve, derecho sobre la sucesión, pero tiene que ser una declaración judicial. Si no hay declaración judicial, así ellas digan no, a no ser que a la muerte, digamos, que pudiera suceder de su esposo en un futuro, ellas renuncien a ese derecho sucesorio, pero eso está sujeto a una condición que es el fallecimiento de su esposo, ¿no? Pero si usted quiere resguardar los derechos, lo puede hacer en este caso haciendo reconocer que es un apellido convencional por vía judicial. porque en el documento, el certificado de nacimiento de la chica, dice artículo número tantos. Yo fui ahí a averiguar al CDC y me dijeron es apellido convencional. Entonces, eso quiere decir de que, como usted me está aclarando, tengo que ir al juez de familia para que le cite, ¿no? Y ante juez de familia de turno o ante No, no, quién no, debo ir. señora Roxana, no me dijo que estaba en el certificado. Dice en el certificado artículo número tantos y con eso yo fui al CDC y me dijeron, dice apellido convencional. Entonces, pero no sabía yo esto de que usted me está aclarando que debo ir ante el juez de familia para que las partes sean citadas. No, mire, si ya está en el certificado, le voy a pedir un favor. A ver, le cerraré. Espéreme un minutito. Ya. Ahora sí, señora Roxana, le voy a habilitar después porque hay interferencia con su micrófono. Si ya está en el certificado de nacimiento como apellido convencional, no necesita acudir a la vía judicial, por si acaso.
Pero le voy a pedir un favor, como le digo, yo al licenciado le voy a pasar mi correo. Si usted me hace contacto mediante mi correo, me manda una foto de ese certificado con el artículo que está respaldando esto, entonces yo le voy a avisar si es necesario que pueda ir ante el juez o no sea necesario que pueda ir al juez. Ya, ¿Ya? está bien. ¿Ya? Gracias. Que solo dice artículo tantos, nada más. Pero no me quisieron dar más datos en el CRC. Ese artículo yo quisiera que saber qué dice, ¿no? Según ese señor que me atendió, me dijo apellido convencional, me dijo. Nada más. Ya, doctorita. Gracias. No se preocupe, señora No se Roxana. preocupe. Entonces, como le digo, usted me hace contacto por el correo, se lo voy a verificar, incluso le voy a buscar el artículo para que usted tenga la seguridad y con eso usted ya está tranquilo. Si está ya reconocido como un apellido convencional, entonces no va a haber ningún problema para el aspecto sucesorio. Pero si ese artículo no respalda lo que es el apellido convencional, entonces sí va a tener que acudir por la vía judicial para que el juez determine que solo es convencional el apellido. Entonces le voy a mandar, como le digo, por intermedio del licenciado, voy a mandar mi correo para que usted me pueda hacer la consulta necesaria. Muchas gracias, doctorita. No se preocupe, un placer, señora. Tengo otra pregunta. Dice, doctora, si son varios herederos y solo uno quiere realizar la aceptación, ¿debe hacerlo por la parte que le toca o puede hacerlo por todas las acciones, es decir, por el 100%? Y si posterior los otros herederos deciden aceptar, deben de volver a pagar por su parte. Correcto. Daisy, en este caso, cuando yo hago la aceptación de la herencia, voy a ser parte, o sea, voy a pagar el impuesto de la alícuota parte que me pertenece. Por eso, cuando sacamos un certificado de descendencia, se identifica cuántos posibles herederos hay. Si son 4 herederos, en gobernación y en impuestos nacionales van a hacer el cálculo en base al último impuesto que se presente del inmueble, van a hacer el cálculo y yo en acciones y derechos voy a pagar sobre la parte que a mí me corresponde. Si posteriormente se hacen declarar los demás coherederos, que son los otros 3 hijos, pongamos en el ejemplo que estoy dando, entonces se hacen declarar esa parte que tienen que pagar solo y únicamente es de la parte que les corresponde. A veces muchas personas no se hacen declarar herederos justamente por este problema. Dicen, no, yo voy a tener que pagar la totalidad de la base imponible sobre el derecho sucesorio. No, solo se paga de la parte que le corresponde, que se denomina la alícuota parte, que va en acciones y derechos de un bien que puede ser inmueble, como un departamento, una casa e incluso de un vehículo. Entonces, solo se paga sobre la parte. Ahora, lo ideal es que todos los que están llamados a la herencia paguen para que esto se ponga derecho y en algún momento, como hacían la pregunta, por favor, como hacían la pregunta, en este caso puedan asumir, digamos, disponer del bien en una venta y que pueda favorecer a todos los coherederos. Pero puede ser el caso, como también puede ser el caso que no lo quieran, no quieran realizar esto los coherederos, uno no quiera hacerse declarar heredero, lo piense 10 años incluso, pero no se olviden que también se puede pedir por la vía judicial, porque a veces el hecho de que una persona no acepte 10 años una herencia perjudica a los demás coherederos cuando se tiene que hacer la venta de un bien inmueble. Cuando existe siempre controversia, siempre se tiene que acudir y peticionar a la parte judicial, quien obviamente una vez que se presenta la demanda ya puede evidenciar que este bien no puede estar sujeto a o sea, no puede ser indivisible,
toda vez que está perjudicando a la mayoría de los coherederos, entonces va a combinar al heredero que no ha aceptado a que acepte o renuncie a la herencia para poder vender el bien inmueble y que obviamente no perjudique a los demás coherederos, ¿ya? Aquí tenemos Joel Hidalgo, su número personal. Todo esto les voy a dejar al licenciado para que ustedes puedan, cualquier duda que tuvieran. En el ámbito de las sucesiones, a veces existen dudas y por eso las personas no se hacen declarar herederos. ¿Qué sucede posteriormente? Que puede ser que el bien inmueble pueda ser hoy en día con esto de los loteadores, por ejemplo, puedan considerarlo como un bien inmueble abandonado. Entonces, obviamente ya uno no tiene los derechos sobre eso, ya se han apropiado otras personas y cuando ya se entran en posesión otras personas es mucho más difícil tratar de sacar a estas personas. Entonces, siempre lo ideal, y les digo como abogada, es ponerse a derecho para que uno pueda disponer de los bienes, ya sea pueda venderlos, puede en todo caso ponerlo en anticrético. Nadie puede disponer de un bien si no es propietario del mismo. Entonces, en materia de sucesiones es lo mismo. Nosotros lo dejamos pasar y puede ocurrir cualquier situación. Yo les digo, ha habido casos de personas que después de 5 o 7 años se enteran y los cuidadores son los que se han hecho posesión del bien, como eran cuidadores, han pedido, han hecho una demanda de usucapión y se han apropiado de los bienes. Entonces, ahí es mucho más difícil porque ya estos han notificado, han dicho, yo he estado en posesión más de 10 años. Ustedes saben que la usucapión es la adquisición del derecho de propiedad por el transcurso del tiempo. Entonces, demuestran que ellos han estado cuidando el bien inmueble, o sea, no cuidando, sino en posesión del bien inmueble y ya se los constituye como herederos. En consecuencia, ahí es mucho más difícil poder hacerlo, respetar nuestros derechos como posibles herederos, ya que no hemos accionado esa posibilidad de hacernos declarar herederos, ¿ya? Siempre, y siempre sugiero, incluso a mis clientes les sugiero, cualquier derecho es efectivo siempre y cuando el propietario, el acreedor, el heredero active ese derecho. Cuando no activa ese derecho puede ser sujeto a que cualquier otro tercero pueda apropiarse del bien inmueble o del bien vehicular cuando sucede, ¿no? Como ahora en los últimos casos, cuando no ponemos ahora se está sancionando a las personas que han entregado, por ejemplo, vehículos con poder. Lamentablemente se ha ido pasando con el mismo poder a otras personas, estos vehículos ya no hay y la parte impositiva está en perjuicio de la persona que tenía la titularidad y en algunos casos la alcaldía está embargando incluso ¿qué se llama? Está embargando las cuentas bancarias. Entonces, por todo eso, señores, siempre tienen que ponerse a derecho. ¿Listo? Creo que no tengo ninguna otra consulta más. No sé si está el licenciado presente. Creo que no. Sí, doctorita. Ah, licenciado, ¿cómo está? Entonces, hemos absorbido todas las preguntas, licenciado. El material se lo voy a pasar y también las consultas se pueden hacer a mi correo. Perfecto, estimada doctorita, no se preocupe en este aspecto. Yo les voy a brindar el número de contacto, asimismo su correo para cualquier duda externa o consulta que tengan, ¿no? Gracias a su persona, estimada doctorita. Bien, en este aspecto, estimada doctorita, agradecerle por tan excelente ponencia que ha realizado este fin de semana, por resolver todas las dudas y consultas de nuestros participantes, ¿no? Por siempre contribuir en la experiencia laboral que tiene dentro del área. Nos estaríamos encontrando, doctorita, en un próximo evento con su participación en un diferente tema, un tema nuevo quizá, y les vamos a hacer la respectiva invitación a todos nuestros participantes, ¿no? Que tengan un buen descanso, estimada doctorita. Muy buenas noches a todos nuestros participantes. El curso termina. Gracias, licenciado, muy amable. A ustedes también las gracias por haber participado de este curso. Buenas noches. Gracias, doctorita. Buenas noches. Buenas noches.